institucional. Si no les molesta, vamos a grabar la sesión para que, como saben, tenemos muchas mesas de trabajo simultáneas y por eso queremos grabar las sesiones para que quienes no se pudieron conectar a todas las mesas de trabajo que les interesaba, pues pudieran estar. Diana, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Hola. gracias. Un placer, mucho gusto. Bien, sí, Buenas tardes. saludando dándoles la bienvenida y agradeciéndoles el haber aceptado la invitación. Y como fue anunciado, el título de esta mesa de trabajo es Justicia Feminista Ciberescraches. Ya voy a contar de manera muy breve qué es eso de los ciberescraches o qué es lo que estamos entendiendo en este espacio como tal, pues por qué suscita debates en torno a la relación entre feminismo y justicia. Pero antes quiero presentarles a quienes van a conversar sobre ese tema en esta mesa. Entonces tenemos a Diana Macía, doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, cuya trayectoria sería muy difícil de sintetizar aquí para este espacio tan cortito de tiempo, entonces simplemente les voy a contar algunos puntos importantes o muy relevantes, sobre todo para el universo jurídico de su trayectoria. Ella es docente e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, directora del programa de actualización en género y derecho en el posgrado de la Facultad de Derecho también de la UBA, y desde 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. También nos acompaña Mónica Godoy Ferro, ella es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un título de maestría en estudios de género del Colegio de México y es una feminista y defensora de derechos humanos. Nora Picasso, casi que podría decir que de todas, que son feministas y defensoras de derechos humanos. Además, Nora Picasso es LLM de la Universidad de Harvard, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes y abogada de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Y actualmente trabaja como abogada en Texas Rio Grande Legal, que es como nos estaba explicando justamente ahora mientras nos saludábamos, un centro de ayuda para solicitantes de asilo. Ahí prestan servicios legales a mujeres, niñas y niños migrantes que se encuentran en detención en Delay, Texas. Y finalmente Jessica Barragán, asistente de investigación, abogada de la Universidad Externado de Colombia, quien trabaja también en el Departamento de Derecho Constitucional del Externado y quien acaba de sustentar una tesis sobre el tema justamente de ciberescraches, una tesis que fue considerada meritoria y que va a ser premiada con una publicación. Entonces, como verán, sí, muy bien, maravillosa tesis. Entonces, como verán, tenemos a 4 mujeres con perspectivas, con trayectorias muy interesantes, pero que particularmente están aquí porque cada una de ellas se ha manifestado, digamos, más o menos recientemente y como con una voz muy profunda sobre el tema del scratch. Entonces, ¿qué es esto del scratch? Para quienes no lo sepan o apenas se estén acercando al tema, esta es una forma de protesta que parece haber nacido justamente en Argentina después de la dictadura para denunciar a antiguos, ¿no? Como a torturadores, a reconocidos colaboradores, actores de delitos durante la dictadura, que las leyes de amnistía habían dejado, digamos, por fuera de la actuación judicial. Y la asociación Hijos, por ejemplo, que es muy conocida, y otras, digamos, familiares, víctimas de la dictadura, empezaron a organizar protestas en frente de los lugares de residencia o de trabajo de estas personas para denunciar justamente tanto la impunidad como su participación directa en la Comisión de Violaciones a Derechos Humanos en la dictadura. La evolución es mucho más interesante, pero digamos, vamos a viajar rápido en el tiempo y nos ubicamos al hoy. Y hoy asistimos en ese, digamos, nuevo espacio de opinión pública que es el universo, digamos, de las redes sociales y en general del Internet, a una, digamos, como renovación de esta forma de denuncia frente, sobre todo, por ejemplo, a escándalos o frente a casos específicos de violencias sexuales, de violencias basadas en el género, particularmente del acoso sexual.
no solamente, pero digamos es como la figura más visible y obviamente, digamos, olas de movilización y de activismo y de toma de las redes como Me Too, por ejemplo, pues, digamos, mostraron la potencia y el recurso cada vez más eh, recurrente a esta forma de denuncia. Y, por ejemplo, pues Diana hizo de hecho, toda una conferencia que se puede ver en YouTube en el marco de unas jornadas de educación sexual y género en Buenos Aires sobre el escrache. Nora escribió una columna muy interesante también sobre el tema. Mónica se ha manifestado y ha acompañado además varios procesos de denuncia en el marco sobre todo del mundo universitario colombiano. Y tuve el privilegio de escucharla en una audiencia pública en el Congreso de la República el viernes, por ejemplo, también hablando del escrache, y ya sabemos que Jessica hizo una maravillosa investigación sobre el tema. Entonces, desde justamente, pues por eso es que ellas están aquí para conversar del tema y para abrir la discusión, quiero invitarlas a cada una a que en una primera ronda, en unos 5 minutos, y entonces cuando falte más o menos un minuto para que se agote el tiempo, les voy a hacer así caritas para que empiecen a cerrar sus ideas, cada una me diga, bueno, ¿qué piensan ustedes de este escrache, del escrache feminista y el escrache empleado justamente para denunciar este tipo de violencia y en el escenario virtual? ¿Cómo lo ven? Desde su trayectoria, su perspectiva y justamente a propósito de estos ejemplos tan contemporáneos. Y pues empecemos con Diana. Bueno, muchas gracias por la invitación, por las compañeras con las que voy a compartir. Me entusiasma mucho compartir con ustedes este tema, que me preocupa de manera particular. Efectivamente, el escrache es una palabra del lunfardo en Argentina, que significa exponer a alguien de una manera que a esa persona no le conviene. Y la agrupación Hijos, durante la democracia, pero en un periodo en que se habían votado 3 leyes que impedían juzgar la dictadura, que eran las leyes de punto final, obediencia debida, y el indulto. No había posibilidades entonces de juzgar los crímenes de lesa humanidad, optaron por esta estrategia de jóvenes que era una estrategia de poner el cuerpo en un lugar riesgoso, porque era ir al domicilio de los torturadores y hacer un activismo performativo, pegar carteles, pintar la calle, darles volantes a los vecinos diciendo usted sabe que aquí vive un torturador, los crímenes que había cometido, pegar en las paredes, etc. Eso permitía una especie de justicia social, una sanción social allí donde no había posibilidades de una sanción legal. Las posibilidades estaban obstruidas porque estas leyes habían parado la justicia que se estaba haciendo con los crímenes de Estado, con el juicio a las juntas, que es un episodio extraordinario de la historia argentina. Cuando en el siglo XXI ya, hay 2 cosas que impactan fuertemente en que las feministas muy jóvenes tomen en sus manos esta estrategia. Primero, las redes sociales. El dominio sobre las redes sociales es una estrategia que específicamente se desarrolla a partir de que hay redes sociales que permitan diversificar, multiplicar este tipo de denuncias, cosa que no se podía hacer físicamente porque los medios en general no recogían el activismo de Hijos por cuestiones políticas. Entonces, las redes sociales por un lado, y por otro lado, un movimiento que se fue dando en los feminismos jóvenes, te pido que me avises cuando falte un minuto, Carolina, porque creo que tenemos asignado un tiempo cortito. Un activismo que se fue generando en los grupos jóvenes, que fue muy previo al Me Too, por eso yo puse una cara así un poco, que fue Yo sí te creo. Era un acompañamiento virtual cuando en las redes sociales se contaba un caso de abuso, por ejemplo, y que eran casos que se denunciaban en la policía o en la justicia y no les creían a las mujeres. Entonces, contarlo en las redes y que otras feministas abrazaran eso y le dijeran, yo sí te creo, o yo sí te creo, hermana, esa era parte del movimiento. Otra era un movimiento muy, muy original, que era No nos callamos más, que era de jóvenes en el rock, sobre lo cual hay una tesis, así que me encantaría que Jessica se contactara con la autora de esa tesis para que pudieran compartir, porque es también muy joven. No nos callamos más, era chicas, adolescentes, que siguiendo sus bandas de rock, eran invitadas a entrar al camarín o eran invitadas a una fiesta y eran abusadas.
Una de ellas hace la denuncia en las redes y muchas otras dicen, a mí también me pasó, a mí también, a mí también. Pudieron juntarse y llevar esos casos a la justicia con acompañamiento de abogadas feministas. Pero este movimiento era contra los abusos en el rock de líderes que no tenían ningún problema en hacer abuso sexual de menores de edad. Y el otro es el movimiento del grupo de actrices argentinas, que mira cómo nos ponemos, que era ante el abuso que en la adolescencia sufrió una actriz y que muchos años después recién pudo denunciar. Este proceso de las mujeres de tardar muchos años en poder verbalizar una experiencia arrasadora y una vez verbalizada poder hacer un camino para poder hacer una denuncia, se tropieza con limitaciones muy graves de la justicia. Desconocimiento, pero también barreras ideológicas, el machismo que existe todavía en la justicia argentina, que se trata de compensar con una ley que tenemos que es de capacitación de género en el Poder Judicial, algo hace 8 años, pero que es insuficiente. Hay muchos prejuicios y muchas violencias que sufren las mujeres que van a hacer este tipo de denuncias. Por lo tanto, se resisten a hacer las denuncias en un área que no es que esté cerrada, pero en cierto modo simbólicamente sí lo está. Por eso me parece que hablar de scratches en este caso es hablar de algo que es muy justo en relación con esos movimientos juveniles. Ahora, Un suelen minuto. ser, suelen ser chicas muy jóvenes. Muchas veces utilizan este recurso sin los resguardos legales correspondientes. Entonces se empezó a armar un circuito donde los propios ofensores llaman a sus abogados y le hacen denuncias por haber afectado su buen nombre y honor o cosas por el estilo. Entonces ellas, con barreras en el acceso a la justicia y un desconocimiento de los procedimientos, terminan siendo acusadas y teniendo que responder ante las acusaciones de sus agresores. Y hay una cuestión que he charlado con estudiantes de colegios secundarios, chicas y chicos de 15 o 16 años. Hay muchos scratches en niveles escolares adolescentes. Por un lado, hablando con los centros de estudiantes, preguntándoles si saben lo que es el principio de inocencia, si saben lo que ha costado de la dictadura a la democracia obtener un modo de justicia que no implica arbitrariedad del amo sobre la sociedad y que no implique linchamiento, algo de volver al estado de naturaleza y eliminar el contrato social. Hablando sobre el punitivismo y sobre las teorías del castigo, el castigo como venganza o como aislamiento o como recuperación social, pensamos con ellos y ellas cuál sería un modo feminista de sanción en relación con este tipo de medidas. Y sobre todo porque estamos pensando en jóvenes que a veces tienen sus primeros acercamientos torpemente alimentados por sus familias o por sus modelos de masculinidad, que son modelos horribles y que por lo tanto hay que modificar. Parte de lo que hace el feminismo es modificar esos modelos, pero todo derecho siempre está en contexto con otros y a mí me interesaba invitar a que pensaran de una manera más compleja si así quieren utilizar la norma o si hay otros modos de reparación, porque aquí me parece que está un asunto sumamente importante, que es cómo se reparan los crímenes contra las mujeres que tienen que ver con afectar su sexualidad o su integridad. No siempre la reparación que ofrece la justicia, que suele ser económica, o la reparación penal de poner preso al agresor es suficiente para que la propia víctima sienta que ha sido reparada. Pensar otros modelos de reparación me parece importante, sobre todo cuando estos casos ocurren en los niveles muy juveniles. Y lo último que voy a decir es que en todos los colegios a los que fui a hablar, los adultos no se hacían cargo, no había áreas específicas de denuncia y no había protocolos de atención de violencia. Es imprescindible que institucionalmente respondamos con la formalidad de tener comisiones interdisciplinarias, un protocolo de atención de violencia y que las personas adultas estén presentes para que no sea el señor de las moscas, para que los adolescentes y las adolescentes no terminen en un estado salvaje de sencillamente medición de fuerzas. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Muchos elementos que ya vamos a recoger y que seguramente van a suscitar un diálogo muy interesante. Mónica, ¿qué opinas? ¿Cómo nos presentas tú el Scratch desde tu punto de vista? Bueno, qué difícil hablar después de la maestra Diana. Pero bueno, yo quisiera entrar con una precisión. Hemos metido bajo el concepto de Scratch muchas cosas distintas, ¿sí? Y muchos procesos de denuncia social
que son investigaciones periodísticas o investigaciones antropológicas, incluso de psicólogos o psicólogas sobre violencia sexual, que salen a través de las redes sociales, pero que no son, digamos, que acciones políticas directas que tienen por objetivo exponer públicamente a los agresores, sino más bien analizar fenómenos de violencia sexual, proponer lecturas al respecto de ellas y digamos que no solamente exponer públicamente a aquellos que están siendo acusados de estos comportamientos. Entonces creo que sí es importante distinguir que el scratch es una acción directa, legítima, ¿sí? Cuando hay una arquitectura de impunidad como la que tenemos en nuestros países. O sea, en Colombia tenemos 10% más o menos de tasa de esclarecimiento de delitos. Y en delitos sexuales la impunidad alcanza al 98%, entre 95 y 98%. Esto es muy grave. Es muy grave. Y las jóvenes y los jóvenes ya no confían en esa justicia que no tiene absolutamente nada que ofrecerles, ¿sí? Entonces, consideran que la sanción social puede ser más efectiva que procesos largos de denuncia. Ahora, esto crea una paradoja, ¿sí? Que si, por ejemplo, aquellas personas que quieren denunciar públicamente lo hacen también porque hay un imperativo ético como víctimas de decir yo no quiero que nadie más pase por lo que me tocó a mí. Generalmente no está alimentado por un ánimo de venganza, ni está alimentado por un ánimo de retaliación o que esta persona termine siendo lastimada o termine siendo violentada. Generalmente una víctima de violencia sexual dice, yo hablo para que nadie más tenga que sufrir lo que yo pasé, ¿sí? Entonces es importante entender por qué hablan y por qué hablan en el espacio público, porque saben que si llevan adelante una denuncia penal o una denuncia disciplinaria, tienen solamente 2% de posibilidades de obtener una respuesta favorable. Entonces, antes de esperar 3, 4, 5 años de que haya un proceso de este tipo, y piensan en cuántas víctimas puede haber en esos 2 y 3 años, o 4 años, o 5 años que puede demorar un proceso penal. Entonces, hablan por una responsabilidad social, por un imperativo ético, y esto es importante entenderlo porque generalmente no se entiende. Sí, seguramente habrá algunas que hablarán con una intención distinta, pero quiero que entendamos que la mayoría lo hace es por este imperativo ético. Ahora, se crea una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Que quienes denuncian socialmente sin utilizar las herramientas del Estado para obtener justicia, eh, terminan siendo víctimas del aparato de justicia a través de las denuncias de los acusados por injuria y calumnia. Incluso, por ejemplo, voy a poner mi caso, a pesar de que las víctimas acudieron a la fiscalía a denunciar, como defensora de derechos humanos fui denunciada por injuria y calumnia por ayudarles a visibilizar sus denuncias, a pesar de que hay denuncias formales en fiscalía, ¿sí? Entonces, ese aparato judicial se vuelve una extensión de la violencia contra las víctimas y contra las defensoras de derechos humanos, en vez de funcionar para proteger a las víctimas y restablecer sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Si En un las minuto. jóvenes y los jóvenes no utilizan las herramientas del Estado por esa arquitectura de la impunidad, igual terminan teniendo que afrontar a ese Estado que no podemos evadir porque está regulando las relaciones sociales independientemente de lo que opinemos frente a ellas. ¿Sí? Entonces los ejercicios de justicia restaurativa, que estoy supremamente de acuerdo en que hay que buscar otras formas de justicia, terminan siendo muy difíciles de lograr en un contexto donde el Estado sigue estando determinando nuestras relaciones de una manera completamente vertical y opresiva, ¿sí? Y con consecuencias muy profundas para la vida de la gente. Entonces, solamente enfatizar, muy importante, que la denuncia social es un derecho protegido por la Corte Constitucional. Es decir, cumple una función
de advertir posibles daños a futuro, y las víctimas, así no haya un fallo previo de un juez, tienen derecho a hablar de sus experiencias públicamente. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, vemos cómo se va tejiendo acá un diálogo y una tensión y, digamos, casi que una advertencia de una paradoja compartida o visibilizada ya por Diana y por Mónica. Nora, súmate a esta conversación. Listo, muchas gracias y muchas gracias a Carolina y a Jessica por la invitación, muy chévere este panel. Voy a hablar en esta intervención, en esta parte voy a defender un poco el Scratch y creo que en la próxima me hablaré más sobre los límites. Cuando mandaron las preguntas y decía, bueno, como ¿qué pienso yo sobre el Scratch, ¿no? Y cada vez que tengo que hablar de esto con quien sea, siento una tensión interna porque por un lado, a mí me genera mucha emoción que las mujeres hablen y que las mujeres ya no se callen y que las mujeres nos estemos como metiendo el pecho las unas por las otras y que estemos diciendo como estamos aquí todas juntas. Por otro lado, digo, no sé, como me da tristeza que tengamos que llegar a estos puntos, porque creo que, y esto es algo como de lo que estaba hablando un poco Mónica, y me gustó mucho esto del imperativo ético, creo que a veces se olvidan las personas, digamos, como que odian el Scratch o que les parece injusto, que el Scratch no se hace por gusto, ¿sí? O sea, no es como que yo estoy un día en mi casa y le escribo a Mónica y le digo, Mónica, ¿qué hace? No tiene nada que hacer, ¿será que nos ponemos a molestar a unos acosadores por internet? O sea, eso no funciona así, ¿sí me explico? O sea, las mujeres están utilizando las redes sociales y están utilizando este tipo de denuncias porque no hay otra opción, ¿no? Y pensando un poco en lo que decía Diana, como de se acudió al Scratch porque no había posibilidad de juzgar, pues es que virtualmente no tenemos esa posibilidad de juzgar, ¿no? Y creo que sobre eso hay escrito en todos lados, hay un montón de videos de YouTube, hubo una audiencia de 6 horas en el Congreso de la República el viernes pasado al respecto, es decir, creo que esta nunca ha sido y no va a ser nuestra primera opción, ¿sí? Entonces, dicho eso, como me parece que también, digamos, esta noción como de utilizar el Scratch como último recurso también es lo que le da como esta noción de protesta social, ¿no? Como un grito, como diciendo no más, como estoy muy frustrada. Y creo que algo que ha hecho el Scratch feminista, que ha hecho el Me Too, que ha hecho Ni Una Más, que ha hecho Yo También, que ha hecho No Estás Sola, etcétera, etcétera, como todas estas movilizaciones en Internet, es que yo creo que han puesto muy en claro lo estructural y generalizado que es el acoso sexual. Y creo que eso es algo que es sumamente, digamos, importante, digamos, como un efecto que yo creo que ha sido muy bueno en el sentido de que también nos hemos separado, o bueno, estamos intentando separarnos de esa noción de que, los acosadores nada más son unos poquitos, o son como unos que son malos, o son unos que están acá, o son unos que están allá. Es como, no. El acoso está en todos lados y todo, digamos, es como una cosa que está como muy generalizada, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que yo me quedo y defiendo mucho el Scratch como un acto individual y un acto colectivo, ¿no? Individual en el sentido como de una mujer que habla en su caso particular, pero también cómo ese caso resuena en todas las demás. Como cuando leemos otros casos nos duele, revivimos, ¿no? Como esta cosa también de vivir un dolor colectivo en el que hemos estado muchas al mismo tiempo, ¿no? Y creo que esto también, que era lo que mencionaba Diana, ha tenido como esta cosa de generar estas redes feministas, estas redes de mujeres en donde nos reconocemos las unas a las otras. A mí también me pasó, yo te creo, aquí estoy, ¿no? Y nada, como también recordar que llevamos años en esto, es decir, muchas de las leyes de violencia contra las mujeres son precisamente consecuencias de esta movilización y que por supuesto que nos gustaría que esto se solucionara con una reunión
y que alguien nos dijera, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, aquí está en una hoja de Word lo que tenga que hacer y pasar ahí ya, pero simplemente no ha sido así y en ese sentido, digamos, como el Scratch ha sido una muy fuerte resistencia a estas violencias. Gracias, Nora. Jessica, cierra con Bueno, broche de oro esta primera ronda. bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Tengo que decir que la opinión que me formé acerca del Scratch, obviamente estaba antecedida por mi experiencia propia, pero creo que se vio acentuada por los hallazgos de la investigación de la que hablaba Carolina. Para empezar, tengo que decirles que el presupuesto de mi investigación es que el Scratch feminista existía y que partir de una postura o de la epistemología feminista suponía confiar en la voz de las mujeres, situarme a favor de ellas. La investigación consistía en un análisis de contenido a través de una matriz con 11 categorías de unos relatos publicados por parte de una colectiva feminista colombiana. Allí analicé si estaba el nombre de los denunciados, de los denunciantes, el lenguaje utilizado, las representaciones, sobre todo las representaciones sociales del derecho y cómo estas mujeres se pensaban el derecho. Como los hallazgos más importantes y que creo que vienen al caso en esta conferencia, en esta charla, es primero el tipo de violencia sufrida. Muy de la mano con lo que decía Nora, no se trata de que las mujeres utilicen el Scratch de manera banal. De hecho, lo que me encontré es que en la mayoría de los casos, la violencia sufrida era de carácter sexual. Y en la mitad de estos casos, era un caso de acceso carnal. Es decir, las mujeres no están denunciando que les digan te ves muy linda por Facebook, las mujeres están denunciando que la violencia, digamos, una de las violencias más letales del machismo. Cuando si acuden o no al derecho, en la mayoría de casos las mujeres no habían interpuesto ninguna denuncia, pero cuando lo hacían, y esto es bastante interesante, lo habían hecho al interior de los movimientos y partidos políticos a los que pertenecían. Es decir, no confiaron tanto en el derecho estatal por todos estos reparos de los que ya han hablado pues, quienes me antecedieron, sino que confiaron en tal vez ciertos modelos de justicias o alternativas de sanciones pedagógicas que planteaban estos protocolos internos, pero que tampoco funcionaron. En tercer lugar, el reconocimiento de la violencia. En este caso, la mayoría de mujeres tardaron más de 2 años en reconocer la violencia que habían sufrido y llevar a cabo estas denuncias. Esto es bastante interesante porque cuando en muchos casos lograban identificar el daño sufrido, se culpaban a sí mismas por lo que les sucedía o consideraban que no era tan grave y que denunciar terminaba afectando a estas figuras políticas que las habían agredido. Y de hecho, esto incentivado por quienes rodeaban a estos sujetos. Lo último es la existencia de una relación de poder. Esto es avasallador. En todos los casos existía una relación de poder, si no era al interior de la organización política, donde estos sujetos contaban con mayor poder y edad, era en una relación de pareja. Y sumado a esto, los casos de violencia sexual, sobre todo, pero en general, salvo uno que se daba en un entorno doméstico, todos se daban después de un departir que sucedía un encuentro político y cuando las mujeres estaban bajo la influencia del alcohol. Es decir, estos hombres se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad en la que estaban las mujeres. Y por último, algo muy relacionado con lo que ya les estaba diciendo, la consecuencia es que estas mujeres terminaban renunciando a estos espacios políticos que de cierta manera estaban, o por medio de los cuales estaban subvirtiendo los roles de género que solían o suelen situarnos en la esfera de lo privado. Lo siguiente, de nuevo acá, un poco de la mano de lo que decían Mónica y Nora, es decir, el Scratch no cumple un objetivo único, no tiene por objeto solamente castigar al hombre, sino que a través de este análisis de contenido me di cuenta que lo que buscaban las mujeres eran pues, asuntos muy diversos y lo categoricé como en estas 4, en esta clasificación. Primero, buscaban visibilizar la violencia, es decir, hablar de que esto se trata de un asunto sistemático, no soy yo sufriendo violencia, sino tiene una raíz estructural que voy a poner de presente. Lo segundo es una sanción social en muchos casos, y yo aquí me alejo un poco de esta postura que dice que el Scratch es punitivista, y es vamos a acudir a la sanción social, en muchos casos porque no queremos que estos sujetos vayan a la cárcel, porque creemos que las soluciones que presenta el derecho penal
no responden a las necesidades de las mujeres, que es vivir una vida libre de violencia. Es decir, no podemos encerrar a media humanidad, tenemos que pensarnos soluciones diferentes. El tercero, que era un poco lo que decía Nora también, es advertir a las demás mujeres. Pero aquí a mí me parece que hay un asunto bastante paradójico, y este advertir a las demás mujeres parte de cierta culpabilidad por el accionar del agresor mientras yo guarde silencio. Es decir, yo soy responsable de lo que este sujeto haga. Y esto creo que puede estar relacionado, según algunos estudios feministas, con esta idea de que el derecho es la única forma de gestionar estos conflictos. Es decir, si tú no acudes y no denuncias, la culpable eres tú, porque permitiste que siguiera agrediendo. Pero de otro lado, por supuesto, se enmarca en pues, la colectivización y la masificación del movimiento feminista. Es decir, creamos redes de solidaridad y estamos unas y otras apoyándonos en nuestras apuestas políticas. Y la última es una sanación, que esta me parece bien interesante. Es yo hablo para contar, para poner en mis palabras y para no dejar que el lenguaje jurídico me robe mi experiencia. Yo estoy contando lo que viví y a través de esta narración estoy tramitando mi dolor. Y con esto ya voy terminando. Menos de medio minuto. Medio minuto. Bueno, entonces aquí simplemente lo que me encuentro es una relación paradójica con el derecho, que era como el objeto de mi investigación, pero además con que el Scratch es una manifestación de resistencia frente al derecho por parte de las mujeres, que buscan sanciones simbólicas, que buscan pues, oponerse a la personalización propia de los procesos penales. Es decir, somos un sujeto colectivo y como tal estamos actuando. Es una reivindicación de la agencia de las víctimas que en el marco de los procesos penales suelen ser vistas desde una perspectiva bastante pasiva. Es un posicionamiento político y es pues una práctica que pone en cuestión, por supuesto, las categorías jurídicas, en particular el tema de la presunción de inocencia, que parece ser un estandarte del sistema jurídico occidental. Entonces yo creo que el Scratch, para terminar, me quedó mal escrito, es parte del repertorio, del movimiento feminista moderno, y creo que obviamente eso va de la mano con las limitaciones y críticas que ya vamos a analizar. Y con esto termino. Bien, muchísimas gracias a las cuatro por esa enorme capacidad de síntesis en unas intervenciones que, si ustedes se dan cuenta, son muy interesantes por muchas razones, pero hay un factor en común: la dificultad de definir de manera pacífica la figura, ¿no? Todas dicen, sí, digamos, tiene esto de potente, esto la explica, esto, digamos, es tremendamente poderoso de la figura, y al mismo tiempo miren un poco ¿no? La paradoja, palabra propuesta por Mónica, miren los problemas, los riesgos, las tensiones que genera. Sin embargo, tenemos elementos de su historia, tenemos elementos y una pregunta muy, muy oportuna también propuesta por Mónica bueno, pero también, ¿qué es lo que estamos entendiendo por Scratch? Esa categoría, ¿qué tan grande o qué tan precisa es? Si hay una línea de continuidad, por ejemplo, a propósito de lo que nos planteaba Diana, si efectivamente estamos asistiendo al mismo tipo de recurso, digamos, de un espacio alternativo al del aparato judicial, ¿sí? Si hay la misma, no sé, lúdica, si hay la misma expectativa a propósito de ese escenario de lo no institucional. ¿Qué lo explica? Sí, tenemos varios elementos interesantes que nos ayudan a tener elementos de juicio para decir, bueno, ¿qué explica el recurso a esto? Y sobre todo, ¿qué nos devela con respecto a la relación con el aparato judicial, con el Estado, y qué nos revela también de las dinámicas justamente activistas y de las responsabilidades que implican las opciones políticas, jurídicas, el recurso al derecho o el no recurso al derecho dentro del activismo, por ejemplo? Y entonces es bien interesante porque casi que tenemos sobre la mesa buena parte de los elementos que han generado muchas de las controversias alrededor de esas múltiples manifestaciones, muchas calificadas a priori como escraches sin a veces hacerse la pregunta. Y entonces, como ya cada una lo puso sobre la mesa y ya que además empiezan a llegar preguntas al foro, y le agradezco a quienes se conectaron a esta mesa, que nos sigan enviando sus inquietudes con la herramienta de preguntas y respuestas. Entonces voy a hacer esta otra segunda ronda para ahí sí dialogar con el público y entre ustedes. Y entonces, bien,
O sea, digamos, ¿qué otras tensiones, qué otros problemas, qué otras exigencias y, digamos, preguntas difíciles plantea el Scratch para ustedes? Y pues, digamos que cambiemos un poquito el orden de las respuestas para, em, para que no sea tan uniforme. Empecemos con Nora. Listo. Bueno, yo creo que un gran límite del Scratch es que, y esto creo que es como con pinzas, pero creo que en realidad no propone una solución transformadora. Y esto digo que con pinzas, ¿por qué? Porque por un lado acabo de hablar de cómo, digamos, estas redes de mujeres, de cómo ya no nos callamos, de cómo ya no guardamos silencio, digamos, ¿no? Como esta parte que sí es transformadora, digamos, que sí devela como un efecto interesante. Pero por otro lado, a mí me parece que se queda corto precisamente en la solución del problema, que es que hay acoso en todos lados, ¿no? Y creo que no es transformadora en la medida en que parece que la respuesta al Scratch siempre tiene como un tema de castigo individual o de castigo ejemplar. Entonces, como yo soy tal empleador, soy tal universidad, soy tal empresa, nunca hago nada, no tengo protocolos, no me encargo de hacer nada, pero ahí sí, cuando nos exponen en redes sociales, corro a esa persona para que entonces ya yo quedar bien, me lavo las manos, pero el día de mañana seguimos igual. Y eso es súper complejo porque precisamente el punto es que encontremos maneras de no tener que llegar a eso, ¿sí? Como que encontremos maneras en donde de entrada no suceda, ¿no? Entonces creo que ese es como un gran límite. Ahora, digamos, creo que hay una crítica o un límite que hay como al Scratch que tiene que ver con este tema de la presunción de inocencia del debido proceso. Yo creo que el Scratch no es ni quiere ser un proceso penal. Dicho eso, yo, ciudadana, no le debo presunción de inocencia a nadie. El Estado nos debe presunción de inocencia. Si el Estado nos quiere sancionar y nos quiere quitar la libertad o nos quiere quitar plata, lo tiene que probar. Yo, ciudadana, que hablo, digamos, en un debate democrático, no le debo presunción de inocencia a nadie. Dicho eso, digamos, parte de una democracia es que las personas podamos hablar, podamos pensar, podamos decir, sin incitar a la violencia. El Scratch no incita a la violencia. El Scratch no le está diciendo a la gente, vayan y golpéenlo, córrelo del trabajo, ¿no? Y creo que eso va de la mano de otro límite. Entonces, claro, alguien sale y denuncia, a una persona la corren y le echamos la culpa a la mujer. ¿Por qué no le echamos la culpa al empleador? Porque esa persona, en lugar de utilizar el derecho penal, ir a decir, ay, es que me violentó el buen nombre y la honra y no sé qué, ¿por qué no se va contra su empleador? El empleador era quien tenía el deber principal de recibir el acto de investigar y de arreglarlo antes de que eso se saliera de las manos, ¿no? Entonces creo que ese, digamos, ese límite como de tenemos este estira y afloje en donde decimos, en donde se ven ciertos efectos, pero en donde la gente, que es la que debería estar echándole como leña o debería estar trabajando como en solucionar estos problemas, se queda en la misma situación, ¿no? Dicho eso, hablando de la paradoja, a mí me llama mucho la atención que volvamos al tema siempre de quién violenta. Es decir, tú escrachas a alguien y luego, pobrecita, esa persona pierde sus derechos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que limita muchísimo la conversación. Es decir, ¿por qué en lugar de preguntarnos por qué esta pobre persona perdió el trabajo, no nos preguntamos qué está pasando alrededor de nosotros y qué podemos hacer también como para mejorar estos procesos, ¿no? Entonces, si yo soy un empleador, ¿a quién me puedo acercar? ¿Cómo puedo solucionar este tipo de cosas? Etcétera, etcétera, ¿no? Que creo que son además conversaciones mucho más fructíferas y que tienen un efecto que no es nada más el de callar a las mujeres, como lo es como los procesos de injuria y calumnia, ¿no? Entonces, creo que eso sería lo que diría. Muchas gracias, Nora.
Yo veía a Mónica como con ganas de reaccionar. Bueno, yo quisiera llamar la atención sobre lo que llamamos punitivismo. O sea, yo creo que efectivamente hay una crítica al sistema carcelario que es completamente válida, ¿sí? En el sentido de que no cumple su función resocializadora, que es parte de una producción del delito a gran escala, que es la profesionalización del delito. Y bueno, todas estas críticas que se han hecho desde el feminismo al sistema penitenciario. Ahora, no todo punitivismo es carcelario, ¿sí? Es decir, estamos hablando de un castigo que me gustaría nombrarlo mejor como consecuencia. ¿Por qué? Porque este tipo de delitos o este tipo de acciones de violencia se hacen porque se pueden hacer. Y eso suena muy elemental y muy obvio, pero en realidad son abusos de poder que se llevan a cabo porque no hay consecuencias a quienes los ejercen. Y duran años, estoy hablando de décadas, algunos de ellos, abusando de su poder porque lo pueden hacer, ¿sí? Sin consecuencias. Entonces, yo sí soy de la idea de que efectivamente debe haber un sistema punitivo. Puede ser que sea poscarcelario, especialmente llamaría la atención frente a los que nos dijo Diana en su intervención pasada, en los jóvenes, pero tenemos también que saber distinguir cuando un tipo de violencia sexual merece el apartamiento de esta persona de la sociedad. Pensemos en casos de feminicidio en grado de tentativa, que cuando los jueces deciden tener compasión frente a este tipo de agresores, los sueltan y ellos van y terminan lo que dejaron iniciado. Y no es un caso, son cientos, ¿sí? Entonces, sí hay una necesidad de un sistema de consecuencias que puede estar basado en el reconocimiento de la humanidad y de la dignidad de quien está siendo castigado, digamos, y en la posibilidad de reconducir, ¿sí? Pero hay algunas situaciones, por ejemplo, en casos que yo he acompañado de gente que lleva 20 años abusando de su poder como docentes y para obtener favores sexuales de parte de sus estudiantes que no van a reconducir, ¿sí? O sea, que aceptémoslo, pero no hay capacidad de aprendizaje allí. Ahora, coincido en que nos falta responsabilizarnos como sociedad del problema. Es decir, el problema no solamente es esa individuación de la que nos habla Nora, del señor que acosó, que acosa o que abusa de su poder, sino de la sociedad en su conjunto que no ha aprendido a escuchar a las víctimas, ¿sí? Y lo que hace es interrogarlas frente a cuáles son sus motivos para atacar a ese señor. ¿Sí? Y yo digo que se acaben las carreras que se tengan que acabar, que se terminen las trayectorias políticas que se tengan que terminar, para que entendamos que este tipo de violencia tiene consecuencias y que eso ayude a desmotivar a otros que ven cómo eso se ejerce y que efectivamente tiene consecuencias, y consecuencias que sean acorde al nivel del daño, y sobre todo teniendo en cuenta que quisieran, escuchando a las víctimas y entendiendo que quisieran ellas como una medida de justicia, es decir, qué están entendiendo ellas por justicia. Y para eso se necesita una sociedad crítica, ¿sí? Una sociedad que le crea a las víctimas de violencia sexual, es decir, no que diga él es culpable y hay que echarlo inmediatamente. Creer significa aprender a escuchar y desarrollar acciones para restablecer los derechos de esas personas involucradas, ¿sí? Eso significa creer. No significa salir a perseguir, a apedrear o a linchar, porque eso no lo hemos hecho las feministas. No lo hemos hecho. Lo que hemos hecho es exigir justicia, ¿sí? Entonces, se nos está acusando de linchar y yo digo, bueno, no hemos empezado, pero de pronto llegamos allá. O sea, si siguen por ese camino, nos van a orillar a eso, ¿sí? Eso. Gracias, Mónica. Jessica. Bueno, entonces, muy de la mano de lo que ya dijeron, yo creería que los principales retos o límites que plantea el Scratch
podría, creo, resumirlos en 4, me parece. A ver, 4 o 3. ¿Cuántos me salen? El primero es un tema, por supuesto, que ya está sobre la mesa y es el de la revictimización, que yo creo que puede verse desde dos perspectivas. Tanto la revictimización que se origina en las redes sociales, sobre todo cuando el scratch es hecho de manera individual, porque es también una modalidad que se utiliza, es decir, las mujeres se enfrentan a una red social que reproduce los estereotipos, comportamientos y violencias patriarcales. Y en ese sentido, cuando una mujer decide denunciar, sobre todo de manera particular, se ve enfrentada a esta violencia y esta culpabilización acerca de su denuncia. ¿Por qué denuncia? Porque le daña la vida, porque le daña las carreras, que usted no piensa en las consecuencias, y se subvierte de una manera perversa la idea de que ella se convierte y pasa de víctima a victimaria. Y esta también se reproduce en el ámbito del derecho, cuando estos sujetos acuden al poder del Estado y del aparato judicial para cambiar el relato. Es decir, para cambiar el relato y castigar a la mujer que decide hablar. Y sobre este punto quisiera hacer esta idea de, bueno, argumentos para defender el scratch. Y yo creo que no porque sea un reconocimiento acrítico, sino porque considero que el Estado y los jueces tienen el reto de no funcionar como una herramienta en contra de la garantía de los derechos de las mujeres. Y es esta idea de la presunción de inocencia, que estoy totalmente de acuerdo con Nora, no es aplicable al comportamiento de las personas comunes y silvestres. Es decir, yo no tengo por qué respetar la presunción de inocencia porque eso me impediría decir quiénes son los responsables de masacres y de buena parte del conflicto armado en Colombia. ¿Vamos a llegar a ese extremo? Esperaría que no. Y en segundo lugar, pues dejar de pensar en absolutos. La presunción de inocencia no es un principio absoluto, se contrapone a muchos otros derechos y principios que deben ser puestos en balanza y que yo diría que desde una perspectiva integral seguramente beneficiarían la idea de que la mujer pueda expresarse con libertad. Y pongo el ejemplo de la presunción de buena fe y pongo el ejemplo del derecho a una vida libre de violencias para las mujeres. Eso, bueno, termino ahí. Digo también, plantea un reto sobre el acompañamiento a las mujeres, porque si bien es un yo te apoyo, también es hasta qué momento te apoyo. Y puede ser que esta persona, esta mujer que decide denunciar, se quede sola luego de este momento de fulminante de la denuncia. Y me parece interesante traer a colación un concepto que utilizan para el análisis de redes que se llama colectividades ligeras. Y es la idea de que nos unimos por una finalidad, pero esta unión es momentánea y no tiene como esa potencialidad política de permanecer en el tiempo y en el espacio. Y por último, ahora sí, termino, pues muchas veces no genera reflexión, no es la reflexión que nosotras quisiéramos suscitar. Lo que decía Nora, si genera una transformación en cómo concebimos nuestro relato, cómo generamos, puede ser alianzas y hermandad con otras mujeres. Lo cierto es que del otro lado lo que obtenemos es un señalamiento y una otredad por parte de los hombres. Es decir, el acosador es él, una opción, o ustedes están haciendo una cacería de brujas. Y ninguno de esos dos espectros genera ningún tipo de reflexión, que es lo que quisiéramos. Y bueno, creo que esto me queda una cosa por fuera del tintero, pero estoy. ¿Tienes un minuto ¿Tengo todavía? un minuto todavía? Ah, ok. Entonces, la cuarta, si eran 4, sería un tema de, justo de lo que hablaba Mónica, y es tal vez de un tratamiento, y Diana, un tratamiento indiferenciado de muchísimas acciones. Es decir, voy a tratar igual un acoso que un acceso carnal, y entonces, como que no quisiera usar el término proporcionalidad, muy propio del derecho penal, sino más bien cómo vamos a pensarnos cuáles serían las consecuencias en cada uno de estos casos. Y sobre todo porque en el caso argentino, no tanto en el colombiano, donde el scratch, hasta donde he indagado, no es muy popular en colegios o escuelas secundarias, sino más bien en entornos universitarios y políticos. Pues suscita esta pregunta de qué hago cuando el denunciado es un niño de 13 años o un joven de 15, 16 años que no ha terminado su periodo de formación y lo estoy sumiendo como una suerte de ostracismo que no genera como ningún tipo de crecimiento. Y creo que con eso cierro. Gracias. Gracias, Jessica. Diana, cierra esta segunda ronda. Bueno, fue interesantísimo porque
mientras ustedes hablaban yo iba cambiando algunas de las cosas que pienso, y esto no lo había considerado, así que muchas gracias, ¿no?, por producir este diálogo que me parece que nos nutre y hace mucha falta. Hay un aspecto que tiene que ver con algo que mencionó Nora, acerca de que nada se cambia si hacemos un escrache contra una persona y esa persona es sancionada a partir de ese escrache. Y también se aplica a esta cuestión de la segregación que mencionaba Jessica, que yo mencioné en relación con los adolescentes, decir, bueno, alguien cometió un acto inapropiado, un acercamiento torpe, algo que no intentó ser lesivo, porque no es la intención, pero que están aprendiendo a acercarse y lo hizo de una manera inapropiada, sin tomar en cuenta algo que las masculinidades suelen no tomar en cuenta, porque estamos en el medio de una crisis de masculinidad. Las feministas hemos avanzado mucho, pero los señores no han acompañado esa iluminación interior. Hay masculinidades arcaicas y en particular no hay receptividad al consentimiento, porque el tipo de sexualidad que los varones han practicado no es una sexualidad sensible a si hay del otro lado un consentimiento o no a las prácticas que ellos desean tener. Incluso hay un aprendizaje a través de la pornografía, a través de la prostitución, acerca de que la única sexualidad y voluntad que cuenta es la de ellos, y que al tener ese poder económico y de otra índole, pueden disponer del cuerpo de las mujeres, incluso patrimonialmente. Estamos en un aspecto tan patriarcal en relación con los cuerpos y con las vidas y con la sexualidad de las mujeres todavía, tan retrógrado en relación con los avances que el feminismo está teniendo y que el movimiento de mujeres está teniendo, que ese aprendizaje para los varones debería ser un aprendizaje explícito. Yo estoy trabajando acá hay un proyecto de educación sexual integral que debería ser obligatorio y no se cumple en las escuelas, en parte por incidencia religiosa. Bueno, eso es toda América Latina nos está pasando, ¿no? Entonces, allí donde se debería aprender estas estrategias de cómo vincularse de modo que nadie produzca daño, que haya libertades mucho más amplias que las tradicionales, pero que esas libertades no sean avanzando sobre otras personas. Aprender además que es necesario ese avance, esa percepción, esa sensibilidad, esa empatía con la posibilidad de consentimiento de cada una de las prácticas. Que no es que una vez que se inició el vínculo ya está y el consentimiento ya está dado, incluso en un matrimonio. Entonces todo esto me parece que es parte de un cambio que tiene que haber en las propias masculinidades, y no estamos haciendo el mismo trabajo, o no están los varones haciendo ese mismo trabajo de revisión de sus masculinidades. Entonces, cuando se sanciona a un chico joven, a un adolescente, y los demás adolescentes participan de esto. No es que hay un linchamiento, pero una chica hace un escrache y todos, chicas y varones del grupo, dicen, a este no lo invitamos más a las fiestas, no va al campamento, no viene a la fiesta de egresados de fin de año, lo sacamos de la libreta de amigos y amigas. Bueno, esto es una manera del resto de los varones de escudarse a hacer cualquier tipo de reflexión. Yo creo efectivamente que es muy difícil que se produzcan cambios si pensamos que los casos son casos aislados, anormales. Son casos dentro de la normalidad de los vínculos de poder, que en algunas circunstancias se pasan de la línea, o algunas mujeres tienen un poquito más de energía como para poder hacer la denuncia, pero son sistemáticos. Hace poco hubo en Argentina una encuesta porque se incluyó a fines del año pasado la violencia política dentro de la ley de violencia. Una encuesta entre todas las mujeres políticas. Todas hemos sufrido violencia, distintos grados y distintas naturalezas de violencia. Todas. Que una salga a denunciar porque la violencia ya fue extrema, o porque la situación es una situación que ella no soporta, no quiere decir que todos los demás varones estén conduciéndose bien y que a todas las demás mujeres no nos pase. Entonces, efectivamente, el caso individual puesto como una resolución de manera individual no es suficiente y hasta puede ser contraproducente para revisar esas estructuras. Hay algo que me parece, con esto voy a terminar, que mencionó Jessica cuando habló, me pareció interesantísimo la cuestión de cuáles eran las funciones del escrache, ¿no? Y una de las funciones tenía que ver con la sanación, y la idea de sanación, que parece una idea religiosa, pero que en realidad es una idea que tiene que ver
con una reparación, con un modo de reparación. Reparo porque logro verbalizar una experiencia arrasadora que no tiene palabras para ser dicha, por eso se tarda muchas veces años hasta que se puede expresar esa experiencia. Pero nos encontramos con el problema de cuál es el lenguaje comprensible para la justicia. Cuando creo que fue Mónica que dijo que la justicia tiene que escuchar con sensibilidad a las mujeres. No es solamente una cuestión de sensibilidad, casi es una cuestión de traducción. El lenguaje de la justicia sigue siendo un lenguaje terriblemente opaco, que aparta a las personas de apropiarse de los fallos judiciales y apropiarse de las normas, que se hablan entre ellos. Los juristas, un fallo judicial no es para el justiciable o la justiciable, es para el abogado de la contraparte. Entonces, ese lenguaje no es un lenguaje que dominemos las mujeres y sobre todo las jóvenes, las que son jóvenes, ¿no? Yo no me estoy incluyendo en las jóvenes, no lo dominan las mujeres y sobre todo no lo dominan las jóvenes, las muy jóvenes, y entonces y aquí veo un problema que es el que quería señalar, hay un aplanamiento en el lenguaje que se utiliza para relatar o para contar las violencias. Hay palabras como abuso sexual que a veces tienen que ver con abuso sexual grave y otras veces tienen que ver con otras experiencias que son abusivas, que tienen que ver con la sexualidad, pero hay grados, hay muchísimas experiencias para las que no tenemos nombre, no sabemos de qué manera describirlo y cómo denominarlo. Ese aplanamiento en el uso de discursos nos puede poner en problemas cuando ocurre esta vuelta victimizadora de te denuncio a vos porque me denunciaste y me estás produciendo un daño. Yo nunca hice eso, porque eso está descrito de una manera, a lo mejor no con un lenguaje apropiado, y hay un abuso con respecto a esta imposibilidad, esta dificultad de expresar qué es lo que me pasó. Entonces, veo en este aplanamiento del lenguaje sobre la violencia y también el aplanamiento de la receptividad sobre las emociones, un problema muy grave que tiene que ver, entre otras cosas, con cambios en la justicia y con cambios en la masculinidad patriarcal. Muchísimas gracias otra vez a las 4. Bueno, sin duda alguna vemos aparecer elementos comunes, pero esta vez sí, digamos, vistos todavía con más matices que son muy, muy interesantes. Simplemente voy a resaltar 2 de ellos, o digamos, agrupar estas múltiples reflexiones de manera un poco atrevida antes de retomar las preguntas del público. Hay, digamos, unas reflexiones, si se dan cuenta, muy interesantes sobre el rol de las categorías jurídicas, del lenguaje jurídico, cuándo sí sirve y qué sirve recurrir a él, pero a cuáles de esas categorías y con qué alcance, y dentro de esas categorías solamente las del derecho penal y las del derecho procesal penal además son las que proceden. Entonces, digamos, hay toda una cantidad de preguntas muy interesantes a propósito de eso. ¿Y qué tanto derecho penal o no? ¿Y qué tipo de derecho penal? Si el derecho penal también más, digamos, más conservador en el sentido, digamos, del castigo, más tradicional y más ejemplarizante, que sería, digamos, la pérdida de libertad, o si estamos hablando de un derecho penal que puede llegar a ser inclusive más creativo, que puede revolucionarse a sí mismo en su lógica de sanción. Y por el otro lado, una reflexión muy interesante acerca del peso de la normalización de esta violencia y del peso de la normalidad, que de algún lado es puesto de manifiesto para que entendamos el porqué de la necesidad y un poco casi que el recurso o el impulso a la anarquía, que implica de alguna forma una especie de razón detrás de estas múltiples formas de escrache o de denuncia pública virtual, pero por el otro lado también lo difícil que es construir una gradación acerca de la gravedad o de los diferentes matices de la violencia porque está inscrita en una normalidad y en una banalización de esa violencia y entonces uno diría, ¿será que todo tipo o sea, los scratches admiten una especie de gradación o están, o más bien están homogenizando toda la gravedad de toda la violencia? Y digamos, casi que diría que hay una tercera reflexión muy interesante acerca de qué tan revolucionaria realmente es la forma de escrache o no, como forma, digamos, de denuncia de los límites de la justicia y como forma, digamos, de expresión de activismo feminista. Y bajo qué condiciones realmente sería revolucionaria o no, digamos, y hay también elementos bien interesantes.
Y bueno, en ese resumen se me escapan cosas, pero tengo mucho afán por darle la palabra al público. Y entonces acá ustedes van a, no voy a leer textualmente todas las preguntas, precisamente para que haya tiempo un poco de reaccionar, pero digamos hay como un conjunto de preguntas importantes, aunque voy a retomar aspectos de las formulaciones específicas que tienen que ver con esto de, bueno, ¿cómo hacemos entonces para escapar al punitivismo, digamos, conservador o más tradicional en el derecho, si esa es la pretensión para quienes han tenido esa postura? Y esa va de la mano de las preguntas acerca de, bueno, cuando estamos hablando entonces de una justicia restaurativa, o sea, si ese es el anhelo y si vamos a recurrir a, al derecho con esa expectativa, entonces, ¿cómo hacemos para concretar, ¿no? Como, digamos, hay un anhelo de varias personas del público porque se aterrice y se concrete un poco esa idea de justicia restaurativa y de las formas de reparación y de no revictimización que varias de sus intervenciones mencionaron. Aunque Nora ya se refirió bastante al tema, hay también quienes dicen, bueno, de todas maneras, la presunción de inocencia parece ser un elemento acá de pronto en un momento dado en entredicho. No sé si alguna de ustedes quiera, digamos, referirse a este tema de nuevo. Y digamos que hay dos preguntas de Elizabeth y alguien que se identifica como secretaria técnica y que, dice, que hablan un poco como de las formas admisibles del escrache. Una, si el escrache anónimo nos parece igual de loable que otro tipo de escraches. Y por el otro, ¿qué pasa cuando se abusa, digamos, del escrache? No se utiliza como último recurso, como, digamos, nos explicaban Jessica o Nora, sino que, digamos, que se usa de manera, entiendo yo, un poco como más, eso, más epidérmica. Y si además esto no estaría incluyendo, digamos, introduciendo, legitimando una especie de neoconservadurismo de la libertad sexual. Y si no está limitando un poco, y eso me hace pensar en ese debate entre muchas feministas francesas que miran la evolución del debate feminista como una moralización justamente de la sexualidad y como el fin del coqueteo y digamos reduciendo un debate un poco más complejo. Y también se cita el texto de Marta Lamas sobre acoso, denuncia legítima o victimización, a propósito un poco de los posibles excesos o abusos de la figura del escrache. Hay una pregunta de Mayra Patricia Pacheco sobre las particularidades de este tipo de denuncia en el ámbito universitario. Y porque, digamos que pues se habla justamente de su uso, su abuso más bien para el linchamiento, y que, digamos, no sé, algo que también ustedes estaban mencionando y un poco y es a veces no se sabe también cuando se está frente a una situación realmente de acoso, de abuso o algo, o una forma todavía más grave de violencia sexual, por ejemplo. Bueno, aquí hay una pregunta, esa la voy a mencionar al final, porque es más un poco como de recomendaciones de figuras que trabajen sobre temas judiciales desde el feminismo. Y digamos, aquí otra vez se insiste un poco sobre esta idea de qué pasa cuando se usa el escrache, no como un último recurso, sino como el primer recurso o el mecanismo por excelencia. Lucía Pérez acaba de preguntar, dice, la jueza Ginsburg de la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que ella agregaría en la enmienda sobre el derecho a la igualdad que se debería decir explícitamente sobre la igualdad ante la ley entre el hombre y la mujer. Es más un comentario. Y ahí sí, y digamos, cierro con la pregunta de Cindy Barrera de cuáles mujeres trabajan fuertemente sobre el tema judicial, si quisieran además sugerir algunos nombres. Bueno, traté un poco de estar agrupando las preguntas y, perdón, acabo de enviar una más y voy a cerrar con esto para poderles dar tiempo de que hilen sus ideas y reaccionen a estas preguntas. Luis Miguel Hoyos nos dice, ¿creen que el feminismo debe hacer un enorme esfuerzo pedagógico en la justicia para poder entender la discriminación y opresión como realidades? ¿Creen que esto es un buen inicio para contribuir a la superación del discurso conservador que enmascara la violencia sobre los cuerpos de las mujeres? Pues algunos jueces, sobre todo varones, están alejados de esos conceptos y naturalizan la violencia de la mujer como algo común desde la justicia. Bien. No sé si logré ordenar tanto las preguntas como hubiera querido, pero bueno, espero haberles ayudado un poco a pensar sus reacciones.
Y ya que Mónica dijo, a mí me gustaría contestar, entonces voy a abrir esta ronda de respuestas con Mónica. Gracias. Bueno, lo primero que me gustaría contarles es que las víctimas denuncian como pueden, ¿sí? Y no tienen ninguna obligación de cumplirle las expectativas a ninguno de ustedes, ¿sí? Ni de hacerlo políticamente correcto. Denuncian, ¿qué significa denuncian como pueden? Denuncian como su dolor y las posibilidades que tienen a mano le permiten hacerlo. No le podemos endilgar a las víctimas de violencia sexual que además se porten correctamente en el sentido de hacerlo en los tiempos, lenguajes y formas que consideramos apropiados para no herir las susceptibilidades del público indolente, ¿sí? Entonces, déjenme decirles que cualquier responsabilidad que le achaquen a las víctimas es completamente injusta. Ellas han vivido experiencias de violencia, ¿sí? Y necesitan hablar, y a veces lo hacen de la peor manera, por supuesto. O sea, lo hacen como pueden, como sienten en la red social, acaban de despertarse, sienten que han sido vulneradas. Es importante entender que, por ejemplo, en el caso del acoso sexual, es un delito donde la percepción y la subjetividad de la persona que sufrió esa violencia es fundamental, ¿sí? Y tú no puedes decirle a una víctima de acoso sexual, pues es que yo en tu lugar no hubiera reaccionado así o no fue para tanto. O sea, realmente no te pasó nada, sería grave si te hubieran violado. Y estas cosas que les estoy diciendo son frases que escuchan las víctimas permanentemente cuando intentan hablar con sus colegas, con sus pares, con sus compañeros de estudio y dicen, vea, a mí me pasó esto y me sentí profundamente ofendida. ¿Qué tal si más bien de endilgarle más responsabilidades a las víctimas de violencia sexual, nos endilgamos las responsabilidades como sociedad de aprender a escuchar esos sentimientos no anulándolos? Es decir, desde un ejercicio profundo de empatía y respeto. Puede ser que si eso me hubiera sucedido a mí, yo no hubiera reaccionado de esa manera, pero entiendo que tú te sientas así y entiendo que tus sentimientos son importantes, ¿sí? Y pensemos cómo hacemos para que eso que tú sientes pueda ser procesado, pueda ser entendido, pueda ser traducido en una exigencia de justicia. Entonces, lo que encontramos con Marta Lamas es la peor la peor, o sea, esa señora debería estar proscrita del feminismo, ¿sí? Y de ser cancelada de todos los eventos feministas, porque ha vivido del feminismo y ha traicionado cada una de las reivindicaciones del feminismo contemporáneo. Entonces, Marta Lamas tiene una cosa que nosotras le llamamos el síndrome de la mujer fuerte, que es esta idea de que si yo hubiera estado en esa situación, pues a mí esto me parece una exageración, ¿sí? O sea, realmente es coqueteo torpe, pero es que tú no sabes las historias de violencia sexual que estas personas pudieron haber vivido desde la infancia. Tú no sabes las trayectorias de sufrimiento, de violencia intrafamiliar que estas personas han sufrido y que les hacen reaccionar frente a pequeños estímulos de una manera muy, muy grande. Entonces, hay una falta de empatía en estas preguntas, hay una falta de comprensión del sufrimiento que genera la violencia sexual, que me parece que es muy diciente del absoluto desconocimiento que tenemos como sociedad del profundo daño que causa esta violencia en quienes lo viven, hombres y mujeres. Yo estoy aprendiendo a trabajar con hombres víctimas de violencia sexual y déjenme decirle que es súper complicado para ellos también hablar, ¿sí? Ahora, no es responsabilidad de las feministas crear un ejercicio de educación postpatriarcal, ni crearle alternativas al sistema carcelario, eso no es responsabilidad nuestra, ¿sí? Es responsabilidad colectiva, ¿sí? Y no le podemos endilgar a las víctimas de violencia sexual repararle los problemas psicológicos a los agresores. Entonces, las víctimas hablan como pueden. Y nosotros tenemos que aprender a escucharlas y a entender en sus sentimientos, en sus percepciones, en su subjetividad, un tipo de verdad, ¿sí?
que se enfrenta a la verdad de la persona que está siendo acusada, que se enfrenta a la verdad procesal, que se enfrenta a otro tipo de verdades. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos mucho que aprender al respecto. Muchas gracias. Gracias, Mónica. ¿Quién quiere reaccionar? ¿Quién quiere sumarse Bueno, a yo adelante? tomo el pañuelito que dejó Mónica. Buenísimo. Seguramente entre todas contestaremos todas las preguntas, pero me parece que ninguna va a poder contestar todas las preguntas porque son muchas. Pero sí me gustaría tomar esta cuestión de la relación entre el escrache y la denuncia judicial, ¿no? ¿Debemos escrachar en primera instancia o tenemos que hacer un gran esfuerzo y solo escrachar cuando todo ha fracasado? A mí me parece que se puede escrachar en cualquier momento, porque estamos hablando de la expresión de una experiencia de daño y de la pretensión, de las muchas pretensiones por los que nos ha enumerado Jessica, pero al menos la pretensión de una sanción social, de decir, díganme que esto no está bien, porque hay un efecto sobre las experiencias de las mujeres permanente, que es el de la desmentida. Es esto que decía Mónica, vas a denunciar un abuso y te dicen, pero no te violaron. Es leve lo que estás diciendo, entonces ni te quejes. Esa desmentida permanente sobre lo que nos daña hace que necesitemos reafirmar la experiencia subjetiva con alguien que nos... Por eso es tan importante el colectivo de mujeres y esta manera de abrazar y de creer colectivamente lo que una de ellas testimonia. Porque hay una desmentida permanente y del Poder Judicial y de la policía permanente, del patriarcado permanente. En casos en los que interviene de acoso en la universidad, hay 4 o 5 víctimas de acoso y uno dice, no, yo no voy a denunciar porque mis padres no estaban de acuerdo con que siguiera esta carrera. Yo no voy a denunciar porque mi novio va a pensar que yo fui la que provoqué la situación. Yo no voy a denunciar porque tengo miedo de transformarme en una alumna problemática y que después con otros profesores tener también problemas. Entonces, en la relación de poder institucional obstaculiza la posibilidad de esa denuncia. Todas pueden tener represalias porque todo el sistema es un sistema patriarcal, no solamente ese señor patriarcal que abusó de su poder como docente y no es que confundió los límites de su espíritu cazador, como decía una de las preguntas, eso es muy condescendiente, ¿no? Hizo un abuso de poder, expresando el problema con el acoso sexual, no es la sexualidad, no es un problema de puritanismo, es el abuso de poder, que usa la sexualidad como un recurso. Ahora, las víctimas pueden hacer un escrache y además hacer una presentación judicial. Esto es lo que hizo el grupo Actrices Argentinas. Se armó una conferencia de prensa con mucha expectativa pública. Cuando todo el mundo escuchó ese relato, la denuncia judicial había sido hecha ese mismo día o al día siguiente. Es decir, se acompaña el escrache como sanción social para que estemos atentos o atentas o atentes, prestemos atención acerca de cuál va a ser el procedimiento judicial, para que no caiga en la derrota como suele caer, en dejarlo morir o en considerarlo irrelevante, etc. Entonces hay un llamado a la opinión pública, presten atención a ver qué pasa con este caso, a ver cómo nos va, porque nos suele ir muy mal. La otra cuestión es, alguien hace un escrache, pasó hace poco en un pueblo de la Patagonia, en una ciudad de la Patagonia, alguien hace un escrache diciendo, cuando yo tenía 16 años, 4 o 5 varones, una violación en manada. Me violaron y me tuve que ir del pueblo porque no soportaba, sin hacer la denuncia. Y un fiscal de esa ciudad tomó el escrache en la red, lo tomó como fiscal y de oficio inició una intervención judicial. Los fiscales pueden actuar de oficio. No quiere decir que porque se hizo el escrache no hay justicia o no hay camino a la justicia. No habrá deseo de tomar la iniciativa de, cuando un caso que se denuncia es grave, de oficio iniciar una intervención judicial. Pero ambas cosas pueden hacerse. Y luego, la cuestión de cómo coincido con Mónica en que la intervención de Marta Lamas en esta cuestión fue pésima. Y fue pésima porque ella está mirando, está hablando, vive en México, pero está pensando como si viviera en el hemisferio norte, en el diálogo entre París y Nueva York.
se ubicó en ese lugar, se ubicó mentalmente en ese lugar, y se ubicó, por lo tanto, en un feminismo que tiene clase, tiene etnia, tiene otra identidad, tiene clase social, tiene montones de privilegios. Entonces el problema era si yo soy puritana, como la gente norteamericana suele ser puritana, o soy una liberal como las francesas. Como las francesas y las puritanas, ¿de cuándo? De la década del 70. No estamos hablando de América Latina, no estamos hablando de feminismos interseccionales, no estamos hablando de empoderamientos identitarios que me permiten hacer muchas más distinciones, mucho más sutiles, y de múltiples relaciones de poder cruzadas que las mujeres tenemos en este continente. Así que es muy pobre su análisis. Ahora, como alternativa al punitivismo, cuando presenté la cuestión de tener un entrenamiento en percibir el consentimiento, estoy pensando en justamente una alternativa a pensar que castigando yo corrijo o educo. Y quiero mencionar un ejemplo de alternativa punitivista en todo caso, en un caso en la universidad en la cual una mujer que trabajaba en un sindicato pone un cartel en una cartelera y alguien le pone unos insultos en el cartel. Se sabía quién era que había puesto los insultos en el cartel, entonces lo que se le pidió ante ese modo de acoso fue o de agresión o de ese modo ofensivo que había vulnerado la dignidad de la compañera trabajadora universitaria, es que se estudie el libro sobre las estructuras de la violencia de Rita Segato y que dé una clase pública. El compañero lo que tuvo que hacer es, frente a todos los trabajadores y trabajadoras de la universidad, estudiarse el libro de Rita Segato sobre las estructuras elementales de la violencia y dar una clase pública, y ver que había aprendido. Un juez de la ciudad de Buenos Aires hace pocos días aplicó algo similar con un caso de acoso callejero. Un hombre le había dicho algo a una mujer, pero era algo grave, que ella se sintió amenazada, el tipo estaba con otros 2 hombres, bueno, fue acusado, y la penalidad fue, te tenés que leer estos 2 artículos, uno era mío, entonces el juez me invitó a la audiencia pública, me dio mucha vergüenza, porque el tipo pensaba que me tenía que dar clase a ver si había aprendido bien el artículo, pero la idea era la misma que lo de Rita Segato, o sea, léete esto, pensá, reflexioná y a ver si algo mueve tus ideas. Imagínense si hiciéramos algo con cada juez que falla de manera inapropiada en los casos de violencia contra las mujeres. Gracias, Diana. Muy ingrato este rol de tener que cortar esos ejemplos tan interesantes. Bien, Nora, sí, adelante. Bueno, me voy a referir a 3 cositas. Uno, el scratch como primera opción. A mí me llama mucho la atención cuando se habla de scratch o de este tipo de movilización, que siempre hay como una reticencia como de, pero ¿por qué esta es la opción? ¿Por qué no van y agotan y, digamos, después de eso scratchan, ¿no? Y me llama la atención porque, digamos, si a mí mañana, asumiendo que estuviera en Bogotá, me roban el celular en el Transmilenio, yo no voy a ir a la policía. O sea, eso se perdió. Y la vuelta a la policía y a la fiscalía es un día perdido, y yo no creo que haya alguien que me diga, pero ¿por qué agota todas las instancias? Ve a la fiscalía, digamos, como si yo tuviera la culpa de que si una va a la fiscalía no pase nada, ¿no? Y trivializa mucho porque los problemas son súper diferentes, ¿no? Entonces imagínense si da coraje que una va a la fiscalía a poner una denuncia por el celular y da coraje que no te hagan caso. Imagínense lo que se siente cuando has sufrido una situación de violencia sexual, que te cuestionen de manera como, ¿no? Como que te increpen. Entonces, en ese sentido, y coincido como con lo que decían Diana y Mónica, yo creo que es un tema de preguntarnos por qué las instituciones no han abierto un espacio en donde la gente se sienta con la confianza de ir,
porque no solo las mujeres no confiamos en las instituciones, no confiamos en las instituciones, punto, ¿no? Es como pensarse a sí misma, o sea, si tú te estás haciendo esta pregunta, decir, ¿por qué estoy tratando con una vara diferente a las mujeres que a las que trato al resto de la población que también vive impunidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las universidades, digamos, ¿qué es acoso? Pues será acoso lo que pongan en su reglamento, ¿no? Digamos, tenemos acoso en el Código Penal, tenemos acoso en la ley laboral, pero los empleadores, las empleadoras y las universidades tienen un amplio margen para definir lo que significa acoso dentro de la institución. Y creo que ahí está la clave, es decir, por eso insisto tanto en que esta es la gente que tenemos que empezarle a pedir que rinda cuentas, porque esta es la gente que va a definir qué es lo que se permite y lo que no se permite en un lugar de trabajo y en una universidad. ¿Y qué ha pasado en las universidades últimamente? Que hacen protocolos, ponen conceptos súper amplios, pero no cambian los reglamentos. Entonces los procedimientos siguen siendo igual, todo es bajo un sigilo, pues como peor que los secretos de Estado, la víctima nunca sabe la otra parte que está diciendo. Digamos, esto no se cura con un protocolo aprobado por un consejo en donde digan, ay, esto no es acoso. Esto requiere de un trabajo mucho más estructural. Y creo que habría muchísimas personas a las que podrían contratar para que les hagan una consultoría al respecto. El tema de a qué le dedicamos los recursos, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, como esa falta de priorización, porque de poder se puede. Y por último, el tema de la justicia restaurativa, que a mí, digamos, me llama mucho la atención porque creo que también como que muchas veces me preguntan como, no, es que mira, yo soy más fan de la justicia restaurativa. Claro, pero es que la justicia restaurativa también me requiere que vaya al Estado. Digamos, no porque hablemos de justicia restaurativa significa que entonces ya todo va a estar perfecto. No, igual voy a tener que ir a la fiscalía, igual me voy a tener que topar con las preguntas y si en algún momento llego a la justicia restaurativa, pues, mano, ya fue, ¿sí? Entonces, como también un poco pensar en qué nivel estamos exigiendo a una gente más que a otra, ¿no? Y ahora, otra cosa es que yo creo que la justicia restaurativa también es como muy posible en el scratch, es decir, alguien saca una denuncia y dice, Nora me hizo esto. Listo, yo puedo contestar por el mismo medio y yo puedo proponer medidas de justicia restaurativa. Ahora, probablemente no vaya a ser como, oiga, señora víctima, venga y hablemos. No, pero miren, estoy confundida, ¿no? Teniendo como súper buena fe en la persona y en el agresor, o digamos como, yo quisiera tener un poco más de información, si alguna representante de esta persona quiere hablar conmigo, de qué manera puedo resarcir este daño. Es decir, como ¿por qué la justicia restaurativa la tiene que dar el Estado? Mejor dicho, si queremos justicia restaurativa, nosotros mismos también la podemos hacer, ¿no? Entonces también como tratar de deshilar un poco y confrontarnos con nuestros propios argumentos y decir como, ¿por qué le estoy pidiendo más a unas que a otros? Entonces, sería eso. Gracias, Nora. Jessica. Vale, entonces yo creo que igual, pues claramente no voy a contestar todas las preguntas, me voy a referir a 3 puntos, pero uno que por supuesto me convoca por todo, pues por mi formación y también por la investigación de la que hablaba, es el tema de las categorías jurídicas del que habló Caro y antes Diana. Y es un tema de, por supuesto, yo creo que este es uno, de hecho, de los beneficios del Scratch. Yo creo que lo que sucede con esta violencia estructural que afecta a las mujeres es que nos sume en lo que Miranda Fricker denomina injusticia epistémica. Esta idea, primero, de que cuando vamos a las instituciones, descreen de nuestros testimonios y nos dicen, estás diciendo mentiras, estás sobredimensionando lo sufrido, estás malinterpretando la buena fe del sujeto. Y del otro lado, una injusticia hermenéutica, y es justamente ese no tener palabras para verbalizar lo que me sucedió, porque no se acopla a ninguna de las categorías jurídicas tradicionales. Pero, de otro lado, y creo que aquí sí me distancio un poco de lo que decía Diana, yo sí creo que el lenguaje jurídico, en definitiva, pues es una manifestación del poder del derecho. Es la forma en la que tecnificamos
tanto que alejamos a las personas del común. Pero eso no quiere decir que esas personas no se representen y no, digamos, no se relacionen, no involucren el derecho en sus actuaciones cotidianas. Y de hecho, pues, una de las conclusiones de mi trabajo es, por supuesto que lo hacen, y hay una relación súper ambivalente, porque de un lado, a pesar de que no acuden a la justicia y desconfían y la ven con recelo, sí utilizan el lenguaje jurídico. Estas personas, estas mujeres profanas que no tienen una formación, sí hablan de ciertas categorías como supuesto, sí utilizan las categorías que el derecho o que la legislación, sobre todo en materia de violencias contra la mujer, ha empezado a utilizar para señalar y definir la violencia. Entonces vamos a hablar de daño sexual, vamos a hablar de daño psicológico, y es una manera también de presentar la gravedad de lo sufrido. Es decir, cuando las mujeres terminan o quieren concluir sobre sus experiencias, finalizan diciendo, yo sufrí violencia sexual, yo sufrí violencia psicológica, y me parece que eso habla bastante de la relación que tienen con el derecho, pero también de la presencia constante en sus vidas. Es decir, no escapamos no solo porque no estamos en el ámbito judicial, sino no escapamos porque sigue regulando la realidad social, incluso como cuando no estamos en estas sedes como formales, en estos espacios. En segundo lugar, y ya como pasando a las preguntas, yo creo que el tema de las consecuencias, a mí me parece que hay una sobredimensión, o sea, acerca de las consecuencias que tiene una denuncia en la vida de los sujetos, porque nosotros vamos por la vida, o la gente va por la vida creyendo que todo escrache termina en un despido, que le arruinaron la carrera a Ciro Guerra, en que se les acabó el mundo, pero lo cierto es que no, la mayoría de estos sujetos siguen viviendo común y corriente, y de hecho en muchos casos se convierten en las pobres víctimas de las mujeres que quieren arruinar su vida. Entonces, vamos a pensarnos realmente si el escrache tiene todas estas repercusiones que muchas veces los medios les achacan. Yo diría que no, porque la mayoría de estos casos no alcanzan la viralización que otros casos que nosotros, pues, son más mediáticos, en particular en la realidad colombiana. Y por último, el deber pedagógico del feminismo. Es cierto, estoy de acuerdo con lo que decía Mónica, que no es deber del feminismo, pero yo diría que ya lo está haciendo, porque está poniendo a los jueces a pensar, está poniendo a los políticos a pensar, a los legisladores a pensar cómo tramitamos el tema, porque ya no se trata de estas denuncias individual, en las que tenemos un 98% de impunidad, sino se trata de un fenómeno estructural que da cuenta de una desigualdad de las que tenemos que hacernos cargo como sociedad. Entonces, ese ponernos a pensar sobre cuáles son las consecuencias, el alcance de la presunción de inocencia, hasta dónde llega la libertad de expresión de las mujeres, qué tan legítima es esta forma de denuncia social, me parece que ya es una elección tremenda por parte del movimiento, por un lado, y del otro diría que, creo que no estaba en la pregunta, pero me parece que es algo que sale a la luz muy comúnmente, y es el deber del feminismo de educar a los hombres. Y esto creo que ya tradicional, pero es como, no, o sea, nosotros estamos transformando el cómo nos sentimos, haciendo un llamado a la acción, pero también es responsabilidad de quienes en este caso están siendo agresores y que pueden también ser agresoras, pero creo que las raíces pues son diferentes, el fundamento es diferente, pues también es, háganse responsable y piénsense esto en vez de estarse echando la pelota de, no, yo no soy como él, no, él fue, o simplemente, como están haciendo varios líderes de las organizaciones políticas de izquierda en este momento en Colombia, es, nosotros estamos construyendo espacios súper antipatriarcales, feministas. Si ustedes feministas no se sienten seguras ahí, nosotras no podemos hacer nada más. Y entonces así te lavas las manos, expulsas a las mujeres de los espacios políticos y sigues como si nada pasara. Y con eso termino. Bien, muchísimas gracias. Ha sido un intercambio muy, muy enriquecedor. Digamos casi que fue como una polifonía porque se fueron complementando en varias reflexiones y si ustedes se dan cuenta, creo que ese triángulo entre ciberscratches, justicia y feminismo tuvo justamente varios momentos y nos reenvía, digamos, a unos mensajes muy interesantes y sencillamente, de nuevo, no pretendo hacer una síntesis muy rigurosa de lo que acabamos de escuchar, pero digamos que veo un mensaje, digamos como una reflexión muy fuerte acerca de
el escrache como una oportunidad también para ver cómo se reactualizan esas relaciones de poder, qué es lo que estamos exigiéndole a quienes finalmente confían un poco en la conciencia colectiva, ¿no? Y en la búsqueda de otras formas alternativas de justicia, pero también sobre lo que están esperando acerca del derecho y del Estado. La importancia del contexto, de leer este tipo de violencias aterrizando y viendo quiénes son esas personas, en qué es lo que representan en términos de relaciones sociales concretas, de lógicas de racialización, de lógicas de, ¿no? de quiénes son esos seres humanos. Y creo que eso, ¿no? A veces como que elevar y el tener un debate como demasiado abstracto nos hace que se nos olvide, ¿no? De que estos son seres humanos de carne y hueso. Y finalmente, como una pregunta acerca de, bueno, el saldo pedagógico del Scratch en realidad es para muchas dimensiones y no solamente para quienes se atreven a denunciar. No es como aprende de la lección, sino como sociedad, como derecho, como aparato de justicia, como fuerza pública, que podemos aprender de esta dinámica que sin duda alguna yo creo que va a seguir arrojándonos preguntas muy interesantes para ser leídas desde el derecho, para ser leídas desde el activismo, para ser leídas desde los espacios de educación, desde los espacios de trabajo y de acompañamiento, digamos, judicial y activista en general. Y pues le agradezco muchísimo de nuevo a nuestras 4 intervinientes por dejarnos todas estas reflexiones, al público por habernos acompañado. Tuvimos más de 70 personas aquí durante esta hora, además formulando preguntas y reflexiones también muy honestas y muy interesantes. Y como dijo Diana, espero que este sea solamente uno de tantos diálogos necesarios sobre este tema. Entonces, muchas gracias y muy buenas tardes. Chao. Hasta luego.